So first, what is MAP growth? It's called a MAP growth test, and MAP growth helps teachers understand what students currently know so that they can set goals to help your students improve. Students cannot pass or fail this test. Entonces, ¿qué es el crecimiento MAP? El crecimiento MAP ayuda a los maestros a entender qué es lo que sabe su estudiante el día de hoy para que así puedan implementar metas y mejore su estudiante a lo largo del año. Los estudiantes no pueden ni pasar ni reprobar este examen. This test will not affect their grades. The results will help the teachers inform what instructional decisions they will make for your students. It is normal for students to only answer about half of the questions correctly, so please do not help them. Este examen no afecta las calificaciones del estudiante. Los resultados simplemente son utilizados para informar al maestro de qué es lo que sabe el estudiante y cómo mejor ayudarle en la clase. Entonces, es muy normal que los estudiantes solo contesten la mitad de las preguntas en esta evaluación correctamente. Por favor, no les ayuden. And because there have been some challenges of learning from home, these test results are going to be especially helpful for us this year to help us know what our students are ready to learn. Y dado las diferentes circunstancias y desafíos que hemos tenido este año, sabemos que el aprendizaje virtual ha sido difícil para todos, pero es especialmente importante los resultados de esta evaluación de MAP este año para saber qué es lo que le hace falta a nuestros estudiantes y en qué pueden mejorar. Así que los resultados nos van a ayudar a nosotros saber y entender qué están listos sus estudiantes para seguir aprendiendo. So PATH's testing plan is we will start MAP testing next week, starts on Tuesday, October 6th, and it will end Tuesday, November 10th. All of your students will be testing in groups of 9. Each student will only have one test per week. Next week, we'll be doing the reading test. The week after that, math. The week following, language use. The following week, science. And then that last week will be used for makeup testing. We also have 4 testing sessions each day. We test on Tuesday, Thursday, and Friday. The first session is from 8:45 to 10, then 10:15 to 11:30, then 11:45 to 1, 1:15 to 2:30. Like I said, your students will only take one test each week, and we would like for you to remind them to log in about 15 minutes early so that we can make sure to troubleshoot all issues. Este es el plan de evaluaciones de PATH. Los exámenes van a empezar el martes 6 de octubre y van a terminar también un martes 10 de noviembre. Los estudiantes van a estar haciendo estas evaluaciones en grupos de 9, completamente virtual. Los estudiantes van a tomar un examen cada semana. La primera semana es la semana del 6 de octubre y la materia va a ser lectura. La semana del 13 de octubre, matemáticas. La semana del 20 de octubre, uso del lenguaje o inglés. La semana del 27 de octubre, ciencias. Y la semana del 3 de noviembre, makeup test. Son los exámenes que quizás perdieron por alguna razón, alguna emergencia. Tienen la oportunidad de reponer esos exámenes. Entonces también los estudiantes se van a estar examinando los días martes, jueves y viernes y hay 4 diferentes sesiones de evaluación al día. La primera sesión es de 8:45 a 10 de la mañana, la segunda sesión de 10:15 a 11:30 de la mañana, la tercera sesión de 11:45 a 1 de la tarde y la última cuarta sesión de 1:15 a 2:30 de la tarde. Por favor, les pedimos a los padres que sus estudiantes estén conectados 15 minutos antes para asegurarnos que todos estén conectados correctamente, que puedan iniciar sesión. Si hay algún problema, nos da tiempo de solucionarlo. So how can you help? First, there were a few documents that we mailed out with progress reports. Please sign them and return those back to PATH. Second, yesterday during morning group, students learned their schedules. Please make sure they write down their MAP testing schedule and log into the correct session next week. Help us by making sure students are in a well-lit room, free of distraction. So we know sometimes our students have siblings, but we would like for them to be in a room or in an area where no one else will bother them while they're taking their test. And they also need to be free from all other electronic devices, smartphones, smartwatches,
cell phones, iPads, iPods, those are not allowed, and the student should only have their Chromebook in front of them. Entonces, ¿cuáles son las maneras en que usted puede ayudar? Hay algunos documentos que mandamos por el correo la semana pasada, el día jueves, así que todos ya deberían de tenerlo. En esto, incluido con el reporte de progreso, las calificaciones, también hay 2 páginas que ustedes necesitan que firmar y regresar a la escuela. Una de esas 2 páginas incluye la firma del estudiante, así que por favor rellenen todos los espacios, regresen esas 2 hojas a la escuela, por favor. Los estudiantes el día de ayer aprendieron su horario de examen. Por favor, pídanles que les digan ese horario, anoten la fecha, anoten el día de la semana y la hora para asegurarse que lo tengan visiblemente y que se conecten a todas sus sesiones a tiempo. Ya empezamos la próxima semana. Ayúdenos también a mantener un cuarto libre de distracciones y con buena luz, silencioso para los estudiantes. No se permite ningún aparato electrónico. Esto incluye celulares inteligentes, los que no son tan inteligentes, relojes inteligentes, iPads, tabletas, iPods, cualquier aparato electrónico que no sea la computadora de PATH, no se permite. Por favor, que no tengan nada. Y si es que tienen hermanos, sabemos que muchos de nuestras familias son más de un estudiante. Le pedimos que mientras hagan este examen estén en un espacio ellos solos donde nada los vaya a distraer. So before test day, students need to make sure that their device, the PATH-issued Chromebook, has an internet connection and is fully charged. And if they would like, they can practice the test at practice.mapnwea.org. Antes del examen. Entonces, por favor, asegúrense que su aparato esté cargado al 100% y que tengan una buena conexión de internet. Si gustan practicar la evaluación, la pueden practicar en la página de practice.mapnwea.org. On the test day, remember your students need to have minimal distractions. They need to be in a quiet testing environment. They're going to log onto the device. When the teachers helped them on Wednesday, they taught them how to connect to Microsoft Teams. Because we are testing from home, teachers actually have to watch the students take the test. So they'll actually need to log into Microsoft Teams and also into the MAP testing system. Make sure that your student has joined that meeting with the examiner and make sure that they follow any additional instructions given by the examiner. El día del examen. Por favor, minimice cualquier distracción para su estudiante lo más que sea posible. Si puede proporcionar un lugar silencioso para que pueda tomar el examen. Asegúrese de que su estudiante inicie sesión en su aparato y luego asegúrese que esté conectado a Microsoft Teams. Microsoft Teams es el programa que están utilizando para estar en videoconferencia. Habrá un maestro del otro lado viendo a su estudiante en todo momento mientras esté haciendo esta evaluación. Así que su estudiante se va a unir con la invitación que le mandó ese maestro. Ya aprendieron el día de ayer durante Morning Group cómo iniciar sesión y por favor cuando estén conectados con el maestro espérense y escuchen atentamente a cualquier otra indicación que se les dé. An important note, if your students receive testing accommodations like Read Aloud, where they get the test read to them, and they are given that through their IEP, their 504, or their ELTPC plan, students need to have headphones when testing. If you do not have headphones, please contact the school. Una nota muy importante, si su estudiante recibe acomodaciones en donde se le pueden leer el texto en voz alta, y así está documentado en su IEP, que es un plan individualizado del estudiante, un 504 o el plan EL. Entonces van a necesitar audífonos para completar esta evaluación. Si no tienen audífonos, por favor llamen a la escuela para que nosotros les podamos prestar algunos y que puedan tomar el examen. So we know that you probably have a lot of questions, and so we want to answer a few of them here. The first question, what if your student has to use the restroom during testing? Leaving the camera view is strictly prohibited during the test session. However, there will be time before the test starts for students to use the restroom. What if I do not have internet service?
Please let the school know immediately if you do not have internet service. What if your student experiences a power outage or their computer freezes during the testing session? If they're still able to, have them raise their hand in the chat feature, but we need you to call the tech line immediately. Entonces, estas son algunas preguntas muy comunes que pueden tener los padres y o los estudiantes. La primera, ¿qué pasa si tengo que utilizar el baño durante el examen? El irse del frente de la cámara durante el examen queda estrictamente prohibido, no importa la razón. Si hay alguna emergencia, tienen que levantar la mano y esperar a que el examinador les dé la atención y las siguientes indicaciones, pero no se pueden ir de enfrente de la cámara. ¿Qué pasa si no tengo servicio de internet? Por favor, llamen a la escuela lo más pronto posible, avísenos que no tienen servicio de internet. ¿Qué pasa si la luz se va cuando estoy haciendo el examen o mi pantalla se congela durante la sesión? Si el programa aún les permite, hay un botón donde pueden alzar la mano, pulsen el botón y esperen las indicaciones del examinador. Pero también necesitamos que llamen inmediatamente el número de la ayuda técnica para avisarnos a nosotros. What if your student turns their camera off? Students are not allowed to turn off their camera at any time during the test. The test will be paused immediately and your student's score may be invalidated. The same thing goes for if they leave the testing room or if they're no longer in the view of the test examiner. This will cause the test to be paused immediately and their score will be invalidated. What if I do not want my child to take the MAP test remotely? Is there a face-to-face option? During remote learning, the plan for students for testing is in a virtual environment. That means that your students must take this test virtually. Ok, entonces, aunque ya pasamos una pregunta muy similar, es muy importante, así que la vamos a volver a mencionar. ¿Qué pasa si apago la cámara mientras estoy haciendo el examen? Si el maestro que está en el otro lado de la pantalla no puede ver a su estudiante por cualquier momento, si va al baño, si apaga la cámara, si se sale de la pantalla, puede ser que su examen quede completamente inválido. Así que queda estrictamente prohibido. ¿Qué pasa si me tengo que ir del área? Lo mismo. Aunque su cámara esté prendida, pero su estudiante salga del recuadro y ya no lo pueden ver aquí, puede quedar inválido. Por favor, se tienen que quedar y permanecer enfrente. Si necesitan algo, pidan ayuda o que alce la mano hasta que el examinador le dé la atención. Por último, ¿qué pasa si no quiero que mi estudiante haga el examen de MAP de casa? ¿O existe otra opción? Durante este tiempo, el condado completamente está en aprendizaje virtual. No existe otra opción. Todos los estudiantes tienen que tomar este examen desde casa. Si en el otoño llega a haber un cambio y el condado da una opción híbrida, entonces si ustedes escogen esa opción, quizás haya otra opción para tomar el examen de MAP de otoño cara a cara. Todo depende de lo que ustedes elijan cuando se crea o se vaya a crear esa opción. Please check out the PATH website at www.pathacademy.org for more information. When you open up our webpage, you'll see a banner at the bottom that'll say MAT testing, and that'll give you some more frequently asked questions. You can also call or text the school phone number at 678-862-1641 during school hours, and Mr. Romero will be able to help you. If you're having technology issues or if you were not able to pick up a PATH Chromebook, please text or call 470-658-3290. Thank you. Okay. Para más información, por favor, revise nuestra página de internet www.pathacademy.org. También pueden llamar el celular de la escuela. Yo soy quien tiene ese celular. El número es 678-862-1641 durante las horas de clases. Si me llaman después o me mandan un mensaje después, quizás no lo pueda contestar hasta mañana. Si usted tiene un problema de tecnología o necesita un Chromebook de PATH, algo de internet, algún
problema técnico, la línea técnica de la ayuda técnica, y también habla español el muchacho, es 470-658-3290. También me pueden mandar un texto. Gracias.